os hablábamos de las metas equivocadas en los adultos o prioridades de estilo de vida. Y os mencionamos que existían 4 creencias y metas equivocadas en los niños, de las cuales vamos a tratar hoy. En disciplina positiva, la pregunta no es el por qué de un comportamiento, sino para qué. Cuando te des cuenta, sin culpa ni vergüenza, de que puedes estar siendo causa de la mala conducta, tendrás información para cambiar y ayudar al niño a cambiar. Oye, Vané, ¿y eso de la mala conducta exactamente qué es? La mala conducta es la falta de conocimiento o conciencia, la falta de habilidades efectivas, falta de desarrollo de una conducta adecuada, la falta de motivación o cuestión de un incidente que nos lleve a nuestros cerebros primitivos. Para identificar qué creencia y meta equivocada de comportamiento han adquirido, tenemos que identificar qué nos hace sentir a nosotros con ese comportamiento. Si nos sentimos molestos, irritados, preocupados o culpables y tendemos a reaccionar chantajeando, recordando constantemente o haciendo las cosas por ellos, y ellos se detienen por un momento al recibir atención pero continúan con el mismo comportamiento, su meta ahí es la atención indebida, provocada por la inseguridad y la falta de control, y el mensaje que está dando es: nótame, involúcrame de forma útil. Si nos sentimos enfadados, amenazados, desafiados o provocados y tendemos a reaccionar peleando o cediendo, queriendo tener la razón o pensando que no se van a salir con la suya, y el niño reacciona intensificando el comportamiento, desafía o incluso se resigna directamente, su meta es el poder mal enfocado o dirigido. Y el mensaje que está dando es de: dame opciones, déjame ayudar. Si nos sentimos heridos, decepcionados, incrédulos y tendemos a reaccionar tomando represalias, tomándolo como algo personal, y el niño reacciona haciendo algo destructivo o diciendo algo ofensivo, su meta es la venganza. Y el mensaje que está dando es: me siento herido, valida mis sentimientos. Y por último, si nos sentimos desesperados, impotentes, inadecuados y tendemos a reaccionar rindiéndonos, ayudando de más, mostrando falta de confianza, y el niño reacciona volviéndose más pasivo, no mejora ni responde, evita hacer intentos y se retrae más. Su meta es la insuficiencia asumida, donde espera que te des por vencido y le dejes en paz. El mensaje que está dando es: no te rindas conmigo, muéstrame un pequeño paso que yo pueda tomar. Estimular es la manera más segura de cambiar una mala conducta. Un niño estimulado no necesita portarse mal. De hecho, muchos adolescentes con problemas de conducta poseen metas equivocadas, pero también intervienen otros factores. La aprobación de los compañeros es más importante que la de los adultos y se convierte en una de sus metas equivocadas. También atraviesan por un proceso de individualización, y esto a menudo se convierte en rebeldía, mientras ponen a prueba los valores de sus padres. Su corteza prefrontal no madura hasta los 25 años, por lo que hay que ser conscientes, que hay que ser claros y no hacer suposiciones cuando se está educando a adolescentes. Entre más trate de controlarlos, más desafiantes o mentirosos se vuelven. La única manera de obtener su cooperación es a través del respeto mutuo y la igualdad en la solución de problemas. Cuando se les trata con cordialidad, firmeza, dignidad, respeto y se les involucra para resolver problemas, generalmente regresan a los valores familiares alrededor de los 20 años. Una manera de ayudarles a percatarse de sus creencias erróneas es la revelación de metas, la cual no debe realizarse en el momento del conflicto. Pregunta al niño si sabe por qué está desempeñando cierta conducta. Responderá que no lo sabe o dará alguna razón. Puedes proponerle adivinarlo con preguntas del tipo: ¿podría ser por...? y lo que se te ocurra en ese momento, dándole tiempo para que responda a cada una de las preguntas que le hagas.
Existen dos posibles respuestas que te harán saber si es la correcta. La primera es el sí y la segunda es un reflejo de reconocimiento donde, aunque contesten con un no, les sale una sonrisa involuntaria. No. Ay, efectivamente, todo esto que nos cuentas nos ayuda a entender el mensaje que nuestros hijos nos están queriendo transmitir. Solo que ellos lo hacen con los recursos de los que disponen. A ver, es una mera cuestión de biología, lo que nos has comentado, ¿no? El desarrollo de la corteza prefrontal. No tienen los mismos recursos que tenemos los adultos. Entonces, bueno, como ya hemos visto en vídeos anteriores, toda conducta tiene un propósito. El psiquiatra Alfred Adler ya señaló que todo niño tiene como meta sentir que pertenece y que es importante. Si queremos que un niño se comporte bien, debemos hacerle sentir que es importante para el resto, que forma parte del núcleo familiar, en la escuela. Si no es así, tomará un camino alternativo, que normalmente será el del mal comportamiento. Piensa en todas las veces que tus hijos o tus sobrinos o incluso tus primos más pequeños se han comportado de forma inadecuada y tú has respondido pues gritando, castigándoles o incluso retándoles. Bien, pues esto lo que va a provocar es más desmotivación y por tanto más mal comportamiento. Esto pasa porque solo vemos la parte más evidente, lo más superficial, que es la conducta, y tratamos de corregir pues eso que estamos viendo, pero no nos paramos a pensar en lo que hay detrás. Bueno, y siendo honestos, hace algunas décadas tampoco disponíamos de estas herramientas como lo hacemos hoy, ¿no? Ahora quiero que pienses también en todas aquellas veces que a ti te gritaron, te retaron, te castigaron, cuando te comportabas un poco peor ahí en la niñez. Reflexiona un momento. Es que puede que en aquellas ocasiones asumieras una meta equivocada de comportamiento. Pero bueno, todo lo que nos ha contado Vane hoy, hacer este trabajo con los más pequeños de la casa, también nos va a ayudar a nosotros, los adultos, pues a identificar en qué situaciones y aspectos de nuestra vida tal vez estemos utilizando alguna o varias metas erróneas que asumimos bien cuando éramos niños o más entrada a la edad adulta. Porque sí, los adultos también tenemos metas equivocadas. Por ejemplo, si en tus relaciones interpersonales discutes con frecuencia, es muy probable que sea porque te has traído una meta equivocada de poder a tus relaciones. Si en cambio tiendes a hacer mucho por el otro, vamos a decir que ayudas demasiado, te habrás traído la meta errada de la insuficiencia asumida a tu mundo relacional. Así que, como te decía, identificar estas metas equivocadas también es una herramienta muy útil para nosotros, porque nos ayuda a darnos cuenta de qué pensamientos y creencias venimos sosteniendo en el tiempo y que además nos llevan a comportamientos autosaboteadores. Cada vez que trabajes con tus hijos estas 4 creencias y metas equivocadas de las que te ha hablado Vane, puedes también dedicar unos minutos para ti. ¿Y cómo y cuándo se podría hacer? Pues mira, cuando haya pasado el episodio de mal comportamiento, reflexiona sobre las 2 cosas siguientes. En primer lugar, ¿qué has sentido? Pues he sentido, por ejemplo, si has trabajado con tu hijo o con tu hija la meta equivocada de la venganza, te habrás sentido herido, decepcionado. En segundo lugar, cuando ya hayas reflexionado sobre ese sentimiento, sobre todo lo que has sentido en el episodio, pregúntate, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa por la que me he sentido así? Y en esta segunda pregunta te voy a pedir que trates de profundizar, no te quedes en la superficie y respondas cosas como pues me he sentido así porque mi hijo o mi hija me ha hecho o me ha dicho tal cosa. Intenta ir más allá del hecho puntual. Mira, por ejemplo, si te has sentido decepcionado, es muy posible que sea porque creas o pienses que nunca nadie te da la razón. Tu creencia en este caso sería, nunca nadie me da la razón. Cada vez que hagas esta pequeña reflexión después de trabajar un mal comportamiento con tu hijo, estarás ganando claridad sobre esas creencias limitantes que te han venido acompañando, que te han apartado sin duda de las metas que verdaderamente desearías alcanzar. Ve haciendo tu lista y así podrás trabajarlas y deshacerte de ellas.
En sucesivos vídeos te iremos enseñando algunas formas muy sencillas para ir cambiando esas creencias que ya no te sirven. Entre tanto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al día pues, de toda la información y las herramientas que vayamos compartiendo. Solo tienes que hacer clic en el botón rojo que dice suscribirse, ¿verdad, Vane? Sí, aquí mismo, debajo. Y también podéis seguirnos pues, en nuestra página de Facebook y de Instagram. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!